QM de Noticias para continuar hablando, por supuesto, de este tema con Ricardo Petraglia. Él es escritor y licenciado en Comunicación Social y ha presentado hace ya un tiempo un libro justamente referido a la vida de Estela de Carlotto. Estela, la muerte de la hija parió una abuela, se titula justamente este libro, y está justamente Ricardo Petraglia aquí, tuvo la amabilidad de venir a piso para hablarnos un poquito con relación a la historia de este libro. ¿Cómo te va? Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes por invitarlos. Bueno, es el día indicado, es el día ideal. Imagino que tu teléfono ha sonado desde el día de ayer hasta este momento. Sí, y mucho. La verdad que mucho, bueno, muchos colegas periodistas y también mucha gente conocida que se sintió muy conmovida por la noticia, y bueno, lo que tenía más a mano era llamarme a mí. Seguro. Entonces era una forma de canalizar su alegría, porque lo que me parece que generó este encuentro de Guido fue mucha alegría en casi toda la población, en toda la población argentina. Digamos, es una historia con un final muy feliz, muy bonito. Sin duda. Ahora, Ricardo, ¿cuándo escribís este libro y por qué? ¿Qué es lo que te motiva a escribirlo? Y el libro se publica a fines de 2008, principios de 2009. Digamos, yo lo entrego en 2008 y se publica a principios de 2009, se presenta a principios de 2009. Y lo que me lleva a publicarlo es mi interés y mi gusto por contar historias. Casualmente me cruzo con Estela en ¿La conocías facultad. Previamente? La conocía como la conocemos todos, claro, con mucha admiración, de hecho como una referente del presidente de Abuelas de Plaza de Mayo. Siempre tuve cierto gusto por la historia y por la política, la realidad en la que vivimos, o sea que tenía bastante conocimiento de las abuelas, pero ella es profesora titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la Facultad de Periodismo, y yo coordinaba las cátedras libres. Entonces nos conocimos trabajando en lo que fue el armado del funcionamiento de esa cátedra. Y enseguida entablamos una relación. Yo era mucho más joven y ella siempre reivindica y da mucho lugar y mucha participación a los jóvenes, como lo hacen en todos los ámbitos. Eso que enseguida que me dio mucho lugar de opinión y de participación en la cátedra. Y yo, cuando tuve posibilidad de estar con ella, aprovechaba y le hacía preguntas vinculadas a lo que era su vida, en principio de Abuelas de Plaza de Mayo y posteriormente a su vida personal. Y un día como que se me ocurrió, digo, esta historia es maravillosa, porque en realidad la historia de Estela es fantástica, más allá de lo que fue su lucha al frente de Abuelas o en la búsqueda de Laura, digamos. Toda su vida fue. Claro. Se mudó como 7 veces, digamos. Cómo conoció a su marido es una historia muy bonita. Bueno, sin duda eso es lo que le dio la fuerza y la entereza con la conocemos hoy Estela, ¿no? Claro. Su historia anterior. Y además a mí me parecía muy interesante contar esa parte de Estela, que es, digamos, desgraciadamente, personas vinculadas o que sufrieron los avatares de la dictadura. Hay muchos en la Argentina, hay 30.000 desaparecidos y cuántas familias vinculadas. Pero Estela de Carlotto hay una sola, digamos. ¿Y cuáles son esas características de la personalidad que la constituyen en una líder, en una referente internacional, ¿no? Ya a esta altura de derechos humanos. Ahora, cuando le transmitiste a Estela que estabas ideando una suerte de biografía, si se puede llamar, ¿verdad? Una suerte de biografía de ella, ¿qué te dijo? Que no, rotundamente. No quiso saberlo. No, como 1 año y pico, casi 2 años me costó convencerla, porque ella quería que yo, o sea, no tenía problema que yo escriba sobre las abuelas, pero sobre su vida no le parecía que tuviese nada que contar. Me decía, yo soy una más. Y yo fundamentalmente lo que quería era contar esto que te decía recién, digamos. Esta historia particular. Que no es una más, lo que pasa es que, bueno, ella Abuelas es su vida, entonces este colectivo que les costó tanto aprender, porque de hecho a ella las unió el espanto, vine con mi nena, esos son los gritos. Está perfecto, la conocimos ya, la estuvimos mirando. Las unió el espanto, entonces todo eso que le contó y que en algún lugar las sostuvo, porque ahora tienen mucho respeto, todas tienen mucho respeto y mucha reivindicación de muchos sectores sociales, pero durante mucho tiempo se les cerraron muchas puertas. Funcionaron casi como un grupo de autoayuda y fueron aprendiendo en el andar qué hacer, porque ninguna de ellas había sido militante, ninguna había sido abogada, digamos, sino que fueron aprendiendo al andar. Exactamente. Y se conocieron en la puerta de los juzgados, de las comisarías, de la casa cuna, donde con historias comunes a partir de lo que fue la dictadura, porque venían de distintas ideologías, distintas clases sociales, distintas profesiones.
generaciones y aprendieron a funcionar colectivamente. Entonces eso como que lo tienen como un gran logro y lo respetan ante todo. Ayer se vio, no dejó de referenciarse en el colectivo, de ser la presidenta de abuelas, de ser una abuela que encontró a su nieto porque tenía una alegría desbordante, pero todo el tiempo pensando en los nietos que faltan. Tanto en la conferencia de prensa como cuando en el festejo más íntimo, a todas las abuelas decía, vamos que ahora vamos a encontrar el tuyo, digamos, como esa forma de trabajar que siempre tuvieron. ¿Y cuándo accede o cómo accedió ella y con qué se encuentra luego de que vos finalizás el libro y bueno, lo tiene frente a ella? Yo, bueno, obviamente se lo di a leer, es una biografía autorizada. Hasta ese momento ella no había visto nada, digamos, hasta que el libro no estuvo terminado no había visto nada. Y yo un día llego a la casa, ella justo lo estaba leyendo con sus lentes y su imagen muy de maestra, de directora de escuela, que siempre tiene, y levanta la vista y por arriba de los anteojos me mira así y me dice, como que mueve la cabeza así de aprobación y dice, yo leo y estoy leyendo mi vida, está muy bien, me dice. Yo dije, bueno, qué bueno, menos si ella mal, me lo dice, claro. Y cabe resaltar que no me pidió que cambie nada ni una coma del libro, nada. Algunas cosas las charlamos, pero nada sugiriéndome cambiar. De hecho, me sugirió que cambie el título. No le gustaba mucho el tema de parir, la palabra parió una abuela, pero siempre me dijo, pero es tuyo, y a mí me encantaba el título. Y así que lo dejé, de hecho, y se llama así, no tuvo ningún problema. Hay algo que ella dijo justamente en el contexto de la presentación de tu libro, y es que ella siempre remarca que tiene muchos nietos y que son justamente los nietos que ha logrado identificar después de tanto trabajo, tanta lucha en 35 años, pero que le faltaba su propio nieto y que esperaba que el libro le llegara. Sí, de hecho el libro termina con una carta que se hace pública con el libro. Había una carta conocida que ella le había escrito cuando Guido cumplió 18 años, y en el libro termina con una carta que ella le escribe cuando Guido cumple 30 años. Y la carta termina diciendo, espero que las manos, algo así como, espero que las manos de un ángel te haga llegar esto. Siempre con muchísima esperanza de encontrarlo. Guido, hace poco cuando presentamos el libro que se editó en Italia, ahora hace poquito, ella decía, probablemente, y siempre lo decía, probablemente pueda estar muy cerca. Siempre jugaba con esa ilusión y siempre fue una persona con mucha esperanza, ¿no? Y en el libro, pero como en cada charla que da, siempre tuvo ese sueño de vivir el día que vivió ayer. Que vivió justamente ayer. Claro. ¿Qué aparición tiene la posibilidad de que Guido se encuentre en algún lado, ubicado en la provincia o no? Digamos, ¿cómo está relatado esto? ¿En el libro? En el libro. No, en el libro aparece un esbozo de lo que era la figura del padre de Guido, de este hombre que vos hoy nombraste, que es todo muy nuevo, de Caleta Olivia, como un militante, pero en realidad muchas veces habían surgido distintas puntas y fue un momento en la Argentina donde de hecho ninguno de ellos, ni siquiera los hermanos de Laura, conocían a la pareja de su hermana. Y además no era una pareja muy estable, digamos, no tenían una vida muy estable, estaban en la clandestinidad. Sí, de hecho costó también identificarlo. Claro, y no sé si era una pareja de Laura, pero quizás fue como un encuentro casual, un compañero de militancia, una forma de soportar lo que estaban viviendo, que eran jóvenes y libres, qué sé yo. Entonces, digamos, a veces aparecían indicios, pero también con puntas muy, muy disímiles y que siempre, si bien Estela se ilusionaba mucho, tenían como cierta cautela. Los hijos la trataban de proteger, fundamentalmente Claudia, que trabaja en Abuelas, trataban de protegerla porque ella obviamente se ilusionaba. Igualmente la forma de trabajar de Abuelas hace que ningún familiar directo trabaje en su propio caso, para que no los traicione la emocionalidad, ¿no? Digamos, sino que manejarse profesionalmente. Pero de esto que pasó ayer no había ningún indicio. De hecho, hasta hace 15 días nadie sabía nada, y Estela se enteró ayer cuando la llamó Servina Iguría, no sabía nada. Era un chico más que se presenta en Abuelas como tantos,
con dudas sobre su identidad. Y bueno, coincidió. Como otros 113 fueron nietos de otras abuelas, este fue Guido Carlotto. Y Ricardo, bueno, ya digamos que hay un costado de Estela que no podíamos dejar de mencionar, que es el vinculado justamente a su trabajo como militante, también a la aparición de su nieto y a su búsqueda también de todos los nietos, ¿no? Pero hay un costado también vinculado a la política de Estela de Carlotto. Se sabe hoy día, está muy cerca del kirchnerismo. ¿Cómo ha sido en el transcurso de su historia su contacto con la política, con los sucesivos gobiernos de la Argentina? Bueno, Estela tiene una transformación, una metamorfosis que es muy interesante, que pasa de ser una chica de clase media con cierto rechazo por todo lo vinculado a la política y empieza a cambiar a raíz de lo que es la militancia de sus hijos, teniendo cierta resistencia por esa militancia. Como para que te des una idea, en un momento Estela sale a la calle a festejar el golpe de Estado en el 55. ¿Sí? Pensar esa Estela con la Estela de hoy, hay todo un recorrido muy grande. En primer lugar, una cuestión de su personalidad, de ser abierta a cambios y a escuchar a los jóvenes y particularmente a los más cercanos que eran sus hijos. Ahora, permíteme que te interrumpa, ese festejo por el golpe de Estado del 55, ¿a qué se debe? ¿Qué formación tenía ella? Y ella era antiperonista, su padre era radical, pero que también ella tenía discusiones. Ella siempre tuvo una personalidad con cierta rebeldía, digamos, lo normal, como cualquiera en la adolescencia, discusiones familiares, pero siempre en el seno de su familia paterna y materna, como la que ella constituye con Guido, se dio lugar a esas discusiones, ¿no? Siempre fueron muy abiertas. Con el kirchnerismo lo que pasó es, en primer lugar, que son tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner parte de la misma generación que militaron en el mismo lugar donde militaron sus hijos, ¿no? Y que defendieron el mismo proyecto político. Pero además, Estela con la democracia se ilusionó muchísimo y después se desilusionó muchísimo. Luego del juicio a las juntas, el punto final, la obediencia debida, ni hablar el indulto, fue como un gran fracaso, una desilusión que ellas sintieron. Y al único presidente que ellas no le pidieron una audiencia fue a Néstor Kirchner. Y es el primer presidente que la llama, ¿sí? Y le pregunta qué necesitan. Ellos le plantean lo mismo de siempre: memoria, verdad y justicia. Y él las ayuda, digamos, fue el primer presidente que las incluye, las reconoce institucionalmente, las incluye en lo que es el presupuesto nacional, empuja políticamente lo que es el juicio a las juntas, nombra en los lugares estratégicos gente que reivindicaba la causa de derechos humanos, no hace un uso político porque en ningún momento les ofrece cargos ni nada, descuelga los cuadros, por ejemplo, ese famoso día, digamos, como que hace todo lo que ellas esperaban. Y bueno, digamos, Estela se enamoró, digamos, porque además cuando aparece en el momento donde ya se esperaban que no iba a pasar. Después se hereda eso en la figura de Cristina Kirchner y hasta el día de hoy encuentran como un idilio de ambas. Ella define, una vez yo la escuché que le hacían la pregunta si no se sentían usadas por el gobierno y ella contestó: no, nosotras usamos al gobierno. Vemos un gobierno con esta y dice, yo ni llego a pedirle las cosas, digamos, piensan, tienen el mismo proyecto político. Sí, bueno, digamos que el lugar que le ha otorgado el kirchnerismo a Abuelas de Plaza de Mayo es muy diferente al lugar que han tenido antes y que le han otorgado otros gobiernos. Y no es casual el proyecto político, digamos, el gobierno que hay en la Argentina con el encuentro no solo de Guido, sino de los 114 nietos. Las políticas de derechos humanos que no son aisladas de un proyecto de país, de un proyecto económico, de un proyecto social, dieron lugar a que Guido sea una realidad hoy. Ahora, previo al kirchnerismo, ¿qué es lo que ocurrió? Vos decías, es al kirchnerismo al que no le solicitan audiencia, pero sí previamente, y seguramente con el encantamiento con el radicalismo en el 83 y en adelante hubo, digamos, acercamientos hacia los diversos gobiernos en este sentido. Sí, con todos los presidentes se reunieron ellas. Desde Alfonsín hasta De la Rúa, hasta Néstor y Cristina Kirchner, pero con todos los presidentes se habían reunido. Con todos se sintieron bastante traicionadas, tienen como una cierta salvedad con la figura de Alfonsín, digamos que es una figura
un tanto más ambigua. Sí, controvertida. Claro, y también en un momento histórico determinado en el cual ellas también lo entienden. De ninguna manera entienden el punto final y la obediencia de vida, donde de hecho ellas no pudieron presentar lo que fueron las causas por sus hijos. Después, sí, como queda afuera y no se le acepta en el juicio de la Junta lo que era el robo de bebés, y ellas después logran demostrar por encontrar que había sido un plan sistemático, había un manual que se llamaba algo así, con pasos a seguir con los menores capturados bueno, los allanamientos, no era así el nombre, pero era algo parecido. Logran demostrar que había sido un plan sistemático, y por eso se los puede juzgar a los militares a partir de la década de los 90 con una Corte Suprema afín al menemismo y sin demasiada voluntad de justicia, ¿no? Eso cambia a partir del kirchnerismo. Claro. Y con los otros presidentes, tanto con Menem como de la Rúa, directamente ella los acusa de mentirosos, digamos, que cuando se reunieron con ellos dijeron una cosa y jamás la cumplieron. Jamás cumplieron con sus compromisos. Jamás. De hecho, a algunos de ellos, a Menem explícitamente lo ven como el enemigo, digamos. Porque no es solo una búsqueda, digamos, Estela hoy tiene un proyecto político, defiende un proyecto político. Que hoy tiene la figura del kirchnerismo, pero que es un proyecto previo, digamos, que ya estaba latente en la historia argentina, que es el mismo proyecto que reivindicaron sus hijos en los 70 y por los cuales fueron aniquilados. Sí. ¿No? De todas maneras, lo que ha hecho Estela es rechazar sistemáticamente cargos, ¿no?, que se le han ofrecido. Sí, y de hecho tiene una cuestión de no ser partidaria, sin negar sus posiciones políticas. Considera que la Abuelas de Plaza de Mayo no debe tomar una posición partidaria, claro, porque de hecho no todas piensan lo mismo. Si bien hay un consenso dentro de Abuelas para con el actual gobierno, no todas tienen la misma posición. Sí en la parte de derechos humanos, pero no en todo lo demás. Entonces, y además como para no perder el eje, digamos. Claro. Ellas están buscando a los nietos, no puede a su vez ser diputada o otras funciones. Sí. Bien, Ricardo, bueno, te agradecemos desde ya muchísimo por haber venido hasta aquí con tu niña que está ahí, está tratando de entretenerse, lo ve el papá pero no puede acercarse. Una última consulta, ¿el libro se puede hoy conseguir, se puede comprar, está a la venta? El libro se editó en la editorial de la universidad, que está en calle 47 entre 3 y 4, o 48 entre 3 y 4, estoy medio perdido. Y yo supongo que ahí debe haber algunos ejemplares todavía, pero el libro se agotó, tuvo una reedición que también se agotó. Y yo tengo entendido, he perdido contacto directo con esa parte, digamos, de comercialización del libro. Sí. Pero sé por ahí algún mail que me llega o conocidos que a veces me preguntan que es bastante difícil de conseguir. Bueno, probablemente te pidan una tercera edición, quizás, ¿no? Probablemente. En algún momento. Veremos. Ricardo, te agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, era Ricardo Petralia, escritor y licenciado en Comunicación Social. Escribió sobre la vida de Estela de Carlotto.